El tema de esta clase es Introducción a las rutas metabólicas mitocondriales. En esta clase vamos a conocer el conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo al interior de la mitocondria con el objetivo de generar energía en forma de ATP. Estudiaremos la oxidación del piruvato cuando hay oxígeno. Estudiaremos la beta-oxidación, que es la degradación de los ácidos grasos, con el fin de producir energía, y veremos cómo ambas vías, tanto la del piruvato como la de los ácidos grasos, generan el acetilcoenzima A, que es el metabolito donde converge el catabolismo, es decir, el metabolismo degradativo de los combustibles. El acetil-CoA es necesario para que ingrese al ciclo de Krebs y pueda finalizar la oxidación de los combustibles. Luego del ciclo de Krebs, estudiaremos la cadena transportadora de electrones que sirve para generar las condiciones necesarias para la producción de ATP en el punto final que se llama fosforilación oxidativa y que también ocurre acá en la mitocondria. Como recordatorio está acá la estructura de la mitocondria. La mitocondria es un organelo de doble membrana. Tiene una membrana mitocondrial externa que la rodea y la delimita, que tiene la característica de ser bastante permeable gracias a la presencia de una proteína, de un complejo proteico que se llama porina, que permite el ingreso de sustancias a través de ella. Luego está la membrana mitocondrial interna que se pliega internamente para formar crestas. Esta membrana mitocondrial interna se caracteriza por ser muy impermeable y porque en ella se encuentra el conjunto de complejos proteicos que permiten la formación del ATP. Por eso esas crestas tienen el objetivo de aumentar la superficie de producción de ATP para que sea un organelo eficiente produciendo energía. Por eso se dice que es la central energética de la célula. Tenemos también que entre las dos membranas se forma un espacio intermembranal o espacio intermembrana donde hay un gradiente de protones que se genera a través de los procesos que estudiaremos en esta clase para que se pueda producir la fosforilación oxidativa y generar a partir de ATP. En el interior está la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial hay una gran cantidad de enzimas solubles que se encargan de llevar a cabo rutas metabólicas como la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y la degradación de los ácidos grasos o beta-oxidación. Entonces, la matriz mitocondrial es un fluido gelatinoso muy rico en enzimas de todas estas rutas metabólicas que permiten la obtención de la energía. La obtención de energía en la mitocondria ocurre en el marco de un proceso global mayor que se llama respiración celular. La respiración celular se define como un conjunto de rutas catabólicas o degradativas que permiten la obtención de energía en forma de ATP en presencia de oxígeno. Vamos a darnos cuenta de que es necesario que para que la respiración celular se lleve a cabo, para que la mitocondria pueda producir energía, es necesario que haya oxígeno presente. El oxígeno lo obtenemos del aire ambiente que entra a través del intercambio gaseoso en el alvéolo pulmonar. Ese oxígeno viaja a la célula para que se pueda llevar a cabo la degradación de los combustibles. Es decir, que la respiración celular sin oxígeno no se puede llevar a cabo. Dentro de la respiración celular se nos pone como principal prototipo de combustible a la glucosa, porque es el combustible que la célula prefiere para poder obtener energía. Sin embargo, también se puede degradar a los ácidos grasos, que son importantes moléculas que brindan energía a la célula.
Cuando se degradan tanto la glucosa como los ácidos grasos en presencia de oxígeno, se obtienen como productos importantes de la respiración celular CO2, agua y ATP, que es el producto más importante porque es el que se necesita para que la célula tenga la energía necesaria para todos sus procesos. En esta diapositiva aparece un resumen de todas las vías metabólicas involucradas en la respiración celular. Podemos ver que no es un proceso exclusivamente mitocondrial, ya que cuando la respiración celular ocupa como combustible a la glucosa, tiene que existir la oxidación parcial a través de la glucólisis primero en el citosol. En el citosol se obtienen dos piruvatos que, si hay oxígeno, entrarán a la mitocondria para continuarse oxidando. Los ácidos grasos directamente se oxidan al interior de la mitocondria y tanto los ácidos grasos como el piruvato generan acetilcoenzima A, que es el que alimenta al ciclo de Krebs para poder realizar la oxidación total tanto de los carbohidratos como de los lípidos. Con el ciclo de Krebs se crea una cantidad importante de coenzimas reducidas que alimentan a la siguiente ruta, que es la cadena transportadora de electrones que sucede en la membrana mitocondrial interna. Ahí se genera un gradiente de protones que impulsa la síntesis de ATP a través de una ruta que ocurre también en la membrana mitocondrial interna que se llama fosforilación oxidativa. La ATP sintasa es la proteína encargada de producir la mayor parte de ATP a través de esa ruta llamada fosforilación oxidativa. De una molécula de glucosa, por ejemplo, se obtienen alrededor de 32 moléculas de ATP por fosforilación oxidativa. El ATP, como producto de la respiración celular, también se obtiene por el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato que sucede tanto en el ciclo de Krebs como en la glucólisis. El segundo de los productos de la respiración celular es el dióxido de carbono, que se produce tanto en la oxidación del piruvato como en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs y la oxidación del piruvato permite la eliminación del carbono presente tanto en la glucosa como en los ácidos grasos. Luego, la formación del agua como producto de la respiración celular ocurre directamente en la cadena transportadora de electrones, como veremos más adelante. La primera reacción a estudiar es la oxidación del piruvato, llamada también ruta de acople. Esta es una vía metabólica que ocurre en la matriz mitocondrial y tiene como objetivo oxidar al piruvato para formar acetilcoenzima A. En este proceso se produce también una molécula de CO2 y una de NADH más H. Esta reacción es catalizada por un solo complejo enzimático que se conoce como piruvato deshidrogenasa y contiene tres componentes, que son E1, E2 y E3. El complejo piruvato deshidrogenasa requiere de 5 cofactores distintos para su funcionamiento. Entre ellos están la tiamina pirofosfato, que aparece representada acá como TPP, el lipoato o lipoamida, el FAD, el NAD y la coenzima A. Estos son los 5 cofactores requeridos por el complejo piruvato deshidrogenasa y son fundamentales en su funcionamiento para realizar la oxidación del piruvato hacia acetilcoenzima A. Para que ocurra la oxidación del piruvato o ruta de acople, lo primero es que el piruvato debe llegar hasta la matriz mitocondrial. Cuando hay oxígeno, el piruvato atraviesa la membrana mitocondrial externa sin ningún problema, pero para atravesar la membrana mitocondrial interna, que es bastante impermeable, necesita de un transportador especial que se llama transportador de piruvato MPC. Ese transportador tiene la característica de que realiza
un transporte activo secundario, donde el gradiente de protones impulsa al piruvato a ingresar del espacio intermembrana hasta la matriz mitocondrial. Como ven, es un transporte de tipo sin-porte, donde el protón y el piruvato entran juntos hacia el interior de la mitocondria en una misma dirección. En esta diapositiva se encuentra representado el complejo piruvato deshidrogenasa y sus tres componentes. El primero en actuar es E1. E1 recibe el nombre de piruvato deshidrogenasa, al igual que todo el complejo. E1 contiene como cofactor en su estructura al TPP, llamado tiamina pirofosfato. La tiamina pirofosfato es la forma activa de la vitamina B1 y este complejo ocupa como sustrato al piruvato y cataliza la descarboxilación oxidativa del piruvato. Eso consiste en que el piruvato va a perder uno de sus átomos de carbono y dos de oxígeno para liberar una molécula de CO2, que es el primer producto que se obtiene en esta vía metabólica. Cuando el piruvato pierde el CO2, se forma un grupo de dos átomos de carbono llamado acetilo. El acetilo se une al TPP para poder ser trasladado al siguiente componente, que es E2. E2 tiene en su estructura un cofactor llamado lipoato o lipoamida, que en condiciones basales, cuando va a funcionar, está en estado oxidado, formando un puente disulfuro. Cuando el TPP de E1 le pase el acetilo, uno de esos azufres agarra el acetilo y el otro se reduce parcialmente. En este momento llega la coenzima A. La coenzima A tiene como base de su estructura una molécula llamada fosfopanteteína, que es la forma activa de la vitamina B5, del complejo B también. La coenzima A recibe al acetilo y se une a él a través de una reacción llamada transtioesterificación, formando el acetilcoenzima A, que es el principal producto de esta vía. Cuando el acetilo se une con la CoA, el azufre que sostenía el acetilo también se reduce, quedando formado finalmente dos grupos sulfidrilo, y la lipoamida o el lipoato en este caso está completamente reducido. Pero para que pueda seguir funcionando este complejo, tiene que estar el lipoato oxidado. Por lo tanto, interviene el siguiente componente, que es E3. E3 se llama dihidrolipoil deshidrogenasa. E2 se llama dihidrolipoil transacetilasa. E3 contiene como grupo prostético en su estructura al FAD, que por cierto proviene de la vitamina B3. Por lo tanto, el complejo B sigue participando de forma muy activa en esta ruta metabólica. El FAD está en estado oxidado y va a quitar estos hidrógenos de los azufres, y FAD, que está oxidado, se va a reducir, es decir, que va a ocurrir una reacción de óxido-reducción donde la lipoamida va a ceder sus hidrógenos, el FAD lo va a captar para formar FADH2, y el resultado de esto es que la lipoamida queda nuevamente oxidada para poder seguir funcionando. FAD quedó reducido, pero al ser un grupo prostético está unido firmemente a su parte de la enzima, no se puede disociar. Por lo tanto, necesita de un NAD en estado oxidado que quite esos hidrógenos al FADH2 y se quede con esos equivalentes de reducción en forma de NADH más H, siendo este el tercer producto que se forma en la oxidación del piruvato. Entonces, vamos a resumir esta vía. TPP cataliza la descarboxilación oxidativa del piruvato, formando CO2 y acetilo.
E2 con la lipoamida forma el acetilcoenzima A, que es el principal producto de esa vía, y E3 forma NADH más H, que permite que esos equivalentes de reducción, esos hidrógenos queden disponibles para desplazarse hasta la cadena transportadora de electrones que va a recibir a este compuesto posteriormente. La siguiente ruta que vamos a estudiar tiene que ver con la degradación de los ácidos grasos. La beta-oxidación es el proceso a través del cual los ácidos grasos se degradan hasta acetil-CoA y forma en el proceso cofactores reducidos como son NADH más H y FADH2 como productos. Para que los ácidos grasos sean oxidados en la matriz mitocondrial, el primer proceso que va a suceder previamente es que esos ácidos grasos van a salir del tejido adiposo hacia la circulación a través de una ruta llamada lipólisis. En la circulación, los ácidos grasos viajan acompañados por la albúmina y van a ser entregados a las células destino, donde se van a degradar u oxidar para generar energía. Para poder ingresar a las mitocondrias, que es el lugar donde se degradan, el primer paso va a ser activar al ácido graso, uniéndolo a coenzima A, formando un producto llamado acil-CoA. Luego funciona unos complejos proteicos que están tanto en la membrana mitocondrial externa como en la interna, que en su conjunto se conocen como la lanzadera de la carnitina. Los ácidos grasos que necesitan este proceso de pasar por la lanzadera de la carnitina son los ácidos grasos de cadena larga, ya que los de cadena media y corta pueden ingresar sin ningún problema a la mitocondria sin necesidad de pasar por esta lanzadera que se las voy a explicar en una diapositiva más adelante. Una vez el ácido graso está en la matriz mitocondrial, vienen una serie de enzimas que van a empezar a cortar de 2 en 2 los carbonos de dicho ácido graso para formar acetilcoenzima A. Los carbonos se transforman en acetilcoenzima A y los hidrógenos van a quedar captados en el NADH más H y el FADH2 que alimentan la cadena transportadora de electrones para su funcionamiento y posterior obtención de ATP. Estas rutas las voy a explicar en las siguientes diapositivas. El primer paso para que suceda la beta-oxidación es la activación de los ácidos grasos. La activación de los ácidos grasos es catalizada por la acil-CoA sintetasa, que está ubicada en la membrana mitocondrial externa. El procedimiento para activar un ácido graso requiere de una molécula de ATP. Este ATP, a través de la acil-CoA sintetasa, va a hidrolizar el enlace alfa generando un AMP. El ácido graso, que está representado aquí como R, que es la cadena hidrocarbonada, y aquí está el grupo carboxilato, este ácido graso se une temporalmente al AMP que se ha formado a partir de esta molécula de ATP. Se liberó un pirofosfato y se unió el ácido graso con el AMP formando un metabolito intermediario llamado acil-adenilato. Luego, el acil-adenilato va a perder el AMP y se va a unir finalmente con la coenzima A, generando un acil-CoA como producto, es decir, un ácido graso activado con una molécula de coenzima A. Para que esta reacción se lleve a cabo, es necesario la ruptura del pirofosfato hacia dos fosfatos inorgánicos separados. Eso lo hace una enzima llamada pirofosfatasa. Esto ocurre con el fin de generar energía, porque es una reacción
sumamente exergónica. La energía que libera la ruptura del pirofosfato es aprovechada para formar el ácido graso activado o acil-CoA. Ahora vamos a ver cómo el acil-CoA, que ya se formó, ingresa hasta el interior de la mitocondria. El primer paso es atravesar la lanzadera de la carnitina. El primer componente de esta lanzadera es una enzima ubicada en la membrana mitocondrial externa que se llama carnitina aciltransferasa 1. Esta se encarga de quitar la coenzima A que se le había puesto al ácido graso y unirlo a una molécula de carnitina, de tal manera que el acil-CoA se convierte en un acilcarnitina que ingresa primero al espacio intermembrana. En la membrana mitocondrial interna se encuentra otra enzima, una proteína transportadora, que se llama carnitina acilcarnitina translocasa. Hace un transporte de tipo antiporter, donde sale una molécula de carnitina libre y ingresa al acilcarnitina al interior. Intercambia la acilcarnitina por una carnitina. De esa manera, el ácido graso ya ingresó a la matriz mitocondrial, pero en este punto está unida carnitina. Y para que inicie la beta oxidación, debe estar unido a coenzima A. Por lo tanto, en el interior de la mitocondria se removerá la carnitina y el ácido graso nuevamente se unirá a una molécula de coenzima A, formando de nuevo un acil-CoA, que es la forma como está ese ácido graso dispuesto para iniciar la beta oxidación. La beta oxidación consiste en una secuencia de 4 reacciones que ocurren en la matriz mitocondrial. Estas 4 reacciones se repiten de forma cíclica, creando un espiral. En cada uno de los ciclos de beta oxidación se libera un acetilcoenzima A, que porta 2 carbonos de ese ácido graso que está en degradación. Por lo tanto, el ácido graso en cada ciclo se irá acortando de 2 carbonos en 2 carbonos hasta quedar completamente convertido en moléculas de acetilcoenzima A. Las reacciones de oxidación generan coenzimas o cofactores reducidos. La primera oxidación genera FADH2 como producto. La segunda oxidación genera NADH más H y la tiólisis genera acetil-CoA. Tanto el FADH2 obtenido en la primera oxidación como el NADH más H obtenido en la segunda oxidación entregan sus equivalentes de reducción a la cadena transportadora de electrones para generar energía posteriormente. El acetilcoenzima A que se forma es el sustrato para el ciclo de Krebs. Entonces, la oxidación del ácido graso ocurre gracias a esta secuencia de 4 reacciones, produciendo acetil-CoA, FADH2 y NADH más H. En esta diapositiva vamos a explicar los resultados de la beta-oxidación tomando como referencia al ácido palmítico, que es un ácido graso de 16 átomos de carbono, que es el más común dentro de la biología, es decir, que la célula contiene principalmente ácido palmítico. Estos 16 átomos de carbono del ácido palmítico van a ser liberados de 2 en 2 en forma de acetilcoenzima A. Por lo tanto, de 16 átomos de carbono se nos van a formar 8 acetil-CoA. Tenemos que dividir entre 2 el número total de átomos de carbono. Se van a dar las secuencias de 4 reacciones que están aquí representadas como esta franja de color naranja. Entonces,
se repite 7 veces la secuencia de 4 reacciones y en cada secuencia se produce un NADH y un FADH2. Por lo tanto, si la secuencia se repite 7 veces para poder degradar totalmente al ácido palmítico, la cantidad de coenzimas reducida será de 7 NADH más H y 7 FADH2. Al ponerlo en forma de fórmula, decimos que el número de acetil-CoA es igual al número de átomos de carbono entre 2 y el número de coenzimas o cofactores reducidos es igual al número de átomos de carbono entre 2 menos 1 para poder siempre tener clara la cantidad de productos que se obtienen a partir de los ácidos grasos que se degradan por beta-oxidación. Ahora que se obtuvo el acetil-CoA, tanto de la oxidación del piruvato como a través de la beta-oxidación, el acetil-CoA queda listo para ingresar a la siguiente ruta metabólica que ocurre también en la matriz mitocondrial. Esa ruta metabólica es el ciclo de Krebs, que tiene como sustrato al acetil-CoA. El ciclo de Krebs recibe el nombre también de ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo del ácido cítrico. Son sinónimos del ciclo de Krebs. En esta diapositiva se encuentran representados los productos que se obtienen en el ciclo de Krebs. Es importante que se aprendan estos productos. En primer lugar, se liberan los carbonos del acetilo en forma de CO2. Entonces, el primer producto obtenido por el ciclo de Krebs es la formación de 2 moléculas de CO2 que se liberan y van hacia la circulación. Allí en la circulación sanguínea se convierte en bicarbonato y forma parte del buffer bicarbonato ácido carbónico en el camino hacia los pulmones donde se va a liberar este CO2. El siguiente producto son 3 moléculas de NADH más H que van a aportar sus hidrógenos o sus equivalentes de reducción a la cadena transportadora de electrones para que más adelante se forme ATP. También se produce un FADH2 que, al igual que el NADH más H, aporta sus electrones a la cadena transportadora de electrones y sucede una reacción de fosforilación a nivel de sustrato donde se forma GTP. El sustrato que permite la fosforilación a nivel de sustrato es el succinilcoenzima A, que tiene un enlace de alta energía en la coenzima A que genera la unión del GDP con el fosfato produciendo GTP. Entonces, ¿cuáles son los productos importantes del ciclo de Krebs? Son 2 moléculas de CO2, 3 moléculas de NADH más H, un FADH2 y un GTP. Eso es lo primero que se tienen que aprender respecto a este ciclo. En esta diapositiva sí podemos ver todas las reacciones y enzimas que participan en el ciclo de Krebs. Solo les voy a hacer hincapié en las reacciones más importantes. La primera de ellas es la condensación. El ciclo de Krebs inicia con una reacción de condensación entre el oxaloacetato y el acetilcoenzima A. Cuando se condensan estos dos compuestos, se forma citrato. La primera enzima que actúa en el ciclo de Krebs se llama citrato sintasa. Luego hay 2 enzimas deshidrogenasas llamadas isocitrato deshidrogenasa y el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Esos 2 generan las moléculas de CO2 a través de descarboxilación y generan también los NADH más H. Luego, la fosforilación a nivel de sustrato es realizada
por una enzima llamada succinil-CoA sintetasa, que permite la formación de GTP. Luego está la enzima succinato deshidrogenasa, que es la que produce directamente el FADH2. La succinato deshidrogenasa permite la oxidación de succinato a fumarato, pero una de las características de esta enzima succinato deshidrogenasa es que dentro de todas las enzimas del ciclo de Krebs es la única que no está en la matriz mitocondrial, sino que está en la membrana mitocondrial interna y se comparte también con la cadena transportadora de electrones. La última reacción es la deshidrogenación, que cataliza la malato deshidrogenasa, que produce el NADH que falta. Bien, entonces, ¿cuáles son las enzimas principales del ciclo de Krebs? La citrato sintasa, porque es la que permite el inicio a través de la condensación del acetil-CoA con el oxaloacetato. Luego están la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, las cuales esas dos enzimas son las enzimas reguladoras principales del ciclo de Krebs. La que genera la fosforilación a nivel de sustrato se llama succinil-CoA sintetasa. ¿Sí? La succinato deshidrogenasa genera FADH2 y está en la membrana mitocondrial interna. Y luego está pues la malato deshidrogenasa, que produce NADH y tiene la característica que regenera al oxaloacetato para que este compuesto quede disponible para catalizar una nueva condensación con una molécula de acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs. Ahora es el turno de la cadena transportadora de electrones, llamada también cadena respiratoria. Esta está ubicada en la membrana mitocondrial interna y es uno de los eslabones finales de la respiración celular, que genera las condiciones necesarias para la producción de ATP. Está formada por 4 complejos proteicos que son proteínas integrales de membrana y se encuentran fijas en la membrana mitocondrial interna. Aquí las vemos numeradas del 1 al 4. Aparte de los complejos proteicos, tiene 2 componentes móviles. Uno se llama coenzima Q o también ubiquinona. Tiene naturaleza lipídica y esa misma naturaleza hidrofóbica le permite permanecer al interior de la membrana y moverse en medio de los fosfolípidos de la membrana. En cambio, el citocromo C, que es el segundo componente móvil, es de naturaleza proteica. Por lo tanto, se va a encontrar por fuera de la membrana en el espacio intermembranal. En este punto, en esta vía, todos los NADH más H y FADH2 que se han fabricado en el metabolismo van a venir a entregar sus equivalentes de reducción en forma de electrones a estos complejos proteicos para que esta vía funcione. Todos los NADH que se han producido tanto en la glucólisis, en la ruta de acople, en la beta-oxidación y en el ciclo de Krebs, entregan sus electrones en el complejo 1. El complejo 1 es exclusivo para recibir los equivalentes de reducción del NADH más H. De esa manera, el NADH más H se reoxida y queda nuevamente en estado oxidado para seguir funcionando en las reacciones del metabolismo que lo requieran. El FADH2 que se produce en el ciclo de Krebs entrega sus electrones en el complejo 2, que es la succinato deshidrogenasa. Es la misma enzima
del ciclo de Krebs que les mencionaba anteriormente. Ahí los FADH2 del ciclo de Krebs ingresan a la cadena transportadora de electrones. Los FADH2 que se producen en la beta oxidación ingresan directo a la coenzima Q. Los electrones que están ingresando, por ejemplo los del NADH que ingresan en el complejo 1, luego se entregan a la coenzima Q. Los electrones que ingresan en el complejo 2 se entregan a la coenzima Q. Entonces, la coenzima Q porta los electrones y los traslada hacia el complejo 3. Del complejo 3, los electrones fluyen hacia el citocromo C y el citocromo C finalmente los entrega al complejo 4. Los electrones fluyen a través del complejo 4 hasta llegar de nuevo a la matriz mitocondrial, donde se juntan con 2 protones, y así 2 electrones y 2 protones permiten formar el agua, combinándose con el oxígeno, que es el aceptor final de estos electrones que fluyen en la cadena. Cada vez que los electrones fluyen a través del complejo 1, 3 y 4, estos complejos proteicos paralelamente bombean protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, es decir, que el flujo de electrones genera un bombeo simultáneo de protones de la matriz al espacio intermembrana, generando un gradiente de protones que crea las condiciones químicas y eléctricas para favorecer la acción de la ATP sintasa, que es la que se encarga posteriormente de fabricar el ATP. Acá se explica de forma clara el papel del oxígeno dentro de la respiración celular. El oxígeno se encuentra en la matriz mitocondrial y allí espera, siendo el aceptor de los electrones que fluyen en la cadena para poder formar el agua como producto de la respiración celular. Otra cosa que es necesario mencionar es que por cada NADH que entrega sus electrones, el complejo 1 bombea 4 protones de la matriz al espacio intermembranal. El complejo 2 no tiene la capacidad de bombear protones, es el único complejo que no lo hace. El complejo 3, cuando fluyen los electrones a través de él, bombea 4 protones de la matriz al espacio intermembrano. Y finalmente, el complejo 4 bombea 2 protones de la matriz al espacio intermembrano. Finalmente, llegamos a la fosforilación oxidativa, que es la ruta metabólica que directamente se encarga de la formación de ATP, aprovechando las condiciones que generó la cadena transportadora de electrones. La fosforilación oxidativa es el principal mecanismo de formación de ATP celular en la mitocondria. Sucede en la membrana mitocondrial interna también. La proteína, el complejo proteico que se encarga de la fosforilación oxidativa, se llama ATP sintasa y está aquí representada de un color entre rosado y morado. La ATP sintasa aprovecha las condiciones que generaron los complejos proteicos de la cadena transportadora de electrones. Por eso se dice que la fosforilación oxidativa se encuentra acoplada a la cadena respiratoria. Al ADP se le llama control respiratorio. Cuando el ATP se utiliza, se hidroliza el enlace del fosfoanhídrido de los grupos fosfato
y se eleva la concentración de ADP. Cuando aumenta la concentración de ADP en la matriz mitocondrial, se estimula la fosforilación oxidativa para generar mayor cantidad de ADP. Por eso, el ADP y sus concentraciones funcionan como un control respiratorio. Esta es la ecuación general de la fosforilación oxidativa. Los sustratos son el ADP, adenosín difosfato, más el fosfato inorgánico libre. Gracias a la ATP sintasa y a las concentraciones de ADP, se estimula la enzima y se da la unión del ADP más el fosfato para producir ATP. Para esto hay necesidad de que la mitocondria posea oxígeno como requisito. La cadena transportadora de electrones generó un gradiente electroquímico en el espacio intermembrana. Este gradiente electroquímico tiene dos componentes: el gradiente eléctrico dado por las cargas positivas de los protones acumulados en el gradiente, y eso hace de que el espacio intermembrana tenga mayor cantidad de cargas positivas que la matriz mitocondrial. Luego está el gradiente químico, que es el segundo componente. Esto está dado porque la concentración de protones disminuye el pH del espacio intermembrana, y eso crea una diferencia de pHs donde el espacio intermembrana es más ácido que la matriz mitocondrial. Esos dos gradientes juntos se les conoce como gradiente electroquímico, y el gradiente electroquímico genera una fuerza que se llama protón motriz. La fuerza protón motriz es la que impulsa la síntesis de ATP a través de la enzima ATP sintasa, como lo veremos a continuación. El gradiente electroquímico que se forma durante la cadena transportadora de electrones impulsa algo que se llama fuerza protón motriz en esta proteína que ustedes ven acá, que es la ATP sintasa. A esa combinación del gradiente electroquímico con la fuerza protón motriz se le llama modelo quimiosmótico, que fue propuesto por un científico llamado Peter Mitchell en 1951, y es el modelo que aún permanece vigente para explicar la formación del ATP. La proteína que tienen en pantalla es la encargada directamente de fabricar el ATP. Se llama ATP sintasa y está ubicada en la membrana mitocondrial interna. Estructuralmente tiene dos partes: FO, que está en el interior de la membrana mitocondrial interna, y F1, que es la parte de la proteína orientada hacia la matriz mitocondrial. FO contiene tres subunidades. La subunidad A, que está acá en color verde, es un canal donde los protones regresan por gradiente del espacio intermembrana hacia la matriz. La subunidad A funciona como canal. La subunidad B es estructural y sirve para cohesionar o para unir la parte FO con la parte F1. La subunidad C es un rotor, es decir, que es una proteína que tiene la capacidad de rotar para generar un movimiento especial en esta proteína y facilitar la acción catalítica. F1 está formado por la subunidad alfa, la subunidad beta, la subunidad gamma y la subunidad épsilon. Esta parte de F1 es la subunidad catalítica, donde se forma el ATP. Específicamente, la subunidad beta es la que contiene el sitio activo para poder generar la transformación de ADP más fosfato hacia la formación de ATP.
Esta proteína funciona de la siguiente manera. Como se acumularon los protones en el espacio intermembrana, se creó el gradiente electroquímico. El gradiente electroquímico hace que los protones busquen o tiendan a regresar hacia la matriz mitocondrial en base a su gradiente de concentración. Se van a mover de una región de mayor hacia una región de menor concentración de protones. Entonces, ese gradiente electroquímico va a hacer que los protones acumulados en el espacio intermembrana fluyan por el canal de la subunidad A de regreso hacia la matriz. Cuando los protones pasan por el canal, impulsan el rotor que está ubicado en esta proteína de la subunidad C. Cuando el rotor gira, la subunidad epsilon gamma gira simultáneamente y eso genera cambios conformacionales o movimientos en la subunidad catalítica beta, generando la producción de ATP a partir de la unión de ADP y fosfato. Se dice que para que se forme un ATP deben fluir 4 protones del espacio intermembrana hacia la matriz. 4 protones fluyen para formar un ATP. Bien, acá en esta diapositiva tenemos varias información. Lo primero que podemos ver que la membrana mitocondrial externa, al ser bastante permeable, permite fácilmente a través de las porinas hacer el ingreso de ADP y la salida de ATP que ya se formó para que sea ocupado por la célula. También permite el ingreso del fosfato inorgánico que es el sustrato para fabricar el ATP junto con el ADP. En la membrana mitocondrial interna tenemos dos transportadores muy importantes. Tenemos al simporte protón-fosfato, que permite el ingreso de un protón y permite el ingreso del fosfato que sirve como sustrato. Luego tenemos la translocasa ATP-ADP, que permite que el ADP ingrese a la mitocondria al intercambiarlo con un ATP que ya fue formado por fosforilación oxidativa, para que el ATP pueda salir y ser utilizado por la célula y el ADP puede entrar para estar disponible como sustrato de la fosforilación oxidativa. Entonces acá pueden ver cómo la ATP sintasa está permitiendo el ingreso de protones del espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial con el fenómeno de producción de ATP a partir de la unión del ADP más fosfato. Entonces, el NADH va a producir 2.5 ATP y el FADH2 va a producir 1.5 ATP cuando ingresan a la cadena transportadora de electrones. Ya les voy a explicar cómo surgen estos cálculos. Bioquímicamente ya se tiene establecido que por cada NADH más H que ingresa a la cadena, se forma 2.5 ATP y por cada FADH2 que ingresa a la cadena a aportar sus electrones, se produce 1.5 ATP. Son valores ya previamente determinados, calculados y estandarizados que se los tienen que aprender porque servirán más adelante en bioquímica. Pero les explico de dónde proviene el 2.5 y el 1.5. Por cada NADH más H que ingresa a la cadena a entregar sus electrones en el complejo 1, se bombean en total 10 protones, 4 en el complejo 1, 4 en el complejo 3 y 2 en el complejo 4, haciendo una suma de 10 protones que se bombean de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal por cada NADH más H que llega y aporta sus equivalentes de reducción.
Entonces, por cada ATP que se forma, se requiere que regresen 4 protones en sentido contrario del espacio intermembrana hacia la matriz. Entonces, estos 10 protones bombeados se dividen entre los 4 protones que regresan a la matriz. 10 entre 4 nos da un total de 2.5 ATP por cada NADH más H. En el caso del FADH2, él va a entregar sus electrones en el complejo 2. Por lo tanto, solo se obtendrá un bombeo de 6 protones. 4 que lo hacen a través del complejo 3 y 2 que lo hacen a través del complejo 4, sumando 6. Y los 4 protones que se requieren para que se forme el ATP que regresan del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial, se genera ese valor de 4. Entonces se divide 6 protones bombeados entre 4 protones que regresan. 6 entre 4 genera 1.5 ATP por cada FADH2 que ingresa. El FADH2 tiene menor rendimiento energético porque no se utiliza el complejo 1 que bombea 4 protones. Por lo tanto, estos 4 protones no se bombean cuando el FADH2 ingresa directamente al complejo 2. Por eso es que solo se bombean 6 protones y se genera 1.5 ATP por cada FADH2, teniendo un menor rendimiento energético.